La estrategia pedagógica que he hecho en mi aula de clase se llama Hora de Leer. Estos son algunos de mis alumnos. Estrategia pedagógica, Hora de Leer, grado segundo, jornada matinal, sede de Carlos Galán, docente del ciclo. Un pequeño aporte al proyecto Acciones e Innovaciones Pedagógicas para el mejoramiento del fomento lectoescritor en la institución educativa de Padrón Rosado. Como introducción, quiero decirles que considero la lectura como la columna vertebral de todo aprendizaje, la base de la enseñanza y una de las herramientas principales del aprendizaje significativo y constructivo. Desde nuestra sede hemos detectado necesidades de cubrir lagunas de aprendizaje, potenciando una enseñanza lectora para todos y que permita a los más desfavorecidos el acceso a unos niveles mínimos de comprensión y expresión adquiridos a través de la lectura. Este nivel comprensivo le permitirá al estudiante posteriormente enfrentarse a los aprendizajes curriculares con más garantías de éxito. El trabajo que aquí presento lo he realizado con el propósito de animar y estimular a otros compañeros y compañeras que están viviendo situaciones similares en nuestra sede y en las demás. A la par estoy abierta a todo tipo de mejora que puede enriquecer mi trabajo es decir, el trabajo de todo maestro educador. Bueno, recordemos que una de las consideraciones importantes del proyecto de la institución es propiciar el desarrollo integral de los alumnos, estimulando su creatividad, su comprensión, su interpretación, la argumentación y la emisión de juicios. Aquí tenemos una de las actividades. Están los niños del grado segundo con los libros leyendo en grupo. Bueno, estas son algunas de las actividades. Hora de leer fuera del aula. Esta actividad, los niños, la mayoría de todos los estudiantes, les gusta hacer muchas actividades fuera del aula. Entonces, una de estas actividades yo les digo, bueno, es hora de leer fuera del aula. Ellos cogen su libro o el libro de competencias comunicativas de segundo o otro libro y cada quien se busca un sitio estratégico dentro de la sede y hacen su lectura. Luego ellos regresan y dicen algunos comentan sobre lo que leyeron, otros solamente leen lo que ya han leído. Hora de leer en la maleta viajera. Nosotros, como no tenemos un vidrio blanco dentro del aula, nos rotamos la maleta viajera. Esta maleta va de curso en curso. Cuando tenemos la semana que tenemos la maleta viajera, te puedes hacer cualquier actividad, o los niños que ya terminan su actividad y les queda un espacio libre, ellos van a la maleta y sacan un libro y se colocan a leer ahí mismo dentro del aula, o como ya yo les he dado permiso para leer afuera, ellos piden el permiso para leer afuera. Hora de leer con la maestra. Esta actividad también la hacemos a veces fuera del aula o dentro del aula. A principio de año siempre yo llegaba y lo primero que hacía en el salón era leerles un cuento a los niños. Esto al principio ellos como les incomodaba y siempre les hacía preguntas respecto a ese cuento, pero llegó, pasado un mes o 2 meses, ya ellos mismos pedían que les leyera ese cuento. Ellos decían, señor, y va a empezar la clase y el cuento. Ellos mismos pedían de que yo les leyera ese cuento. Era como algo ya como si fuera una oración, había que leerles un cuento diferente. Ese día yo les preguntaba del cuento anterior para recordar a ver si ellos habían, y sí, me empezaban a contar el cuento anterior, se llamó tal y pasó esto y esto. Y a veces lo hacemos fuera del aula, que también a ellos les gusta mucho estar fuera del aula y leemos ese cuento. Después de leer el cuento, también se le hacen preguntas a los niños acerca de lo leído.
Hora de leer con mis amigos. Esta es una estrategia que a mí me ha funcionado mucho. A principio de año, yo les decía ya, yo socialicé esto con mis compañeros de primaria, yo les decía que siempre yo colocaba por pareja un niño que no sabía leer con un niño que sí sabía leer. Por ejemplo, esta niña sabía leer y la niña que está aquí al lado no sabía leer. Esto lo hice a principio de año. Siempre colocaba las parejitas y ellos leían juntos. El resultado que he conseguido con la ayuda de la niña que sí sabía leer y de pronto con la ayuda de los padres, es que ya las dos niñas leen por igual a esta fecha. Eso fue a principios de año. Entonces esta es una estrategia que me dio muchos resultados en cuanto a la lectura con los niños. Hora de leer solito. También ellos dicen, yo quiero leer solo. A veces ellos no quieren leer con el compañero que no sabe leer, porque yo siempre que ellos leen, yo les hago preguntas, entonces me dicen, pero es que él no sabe leer. Entonces, vaya a leer solito, entonces. Sí. Otra consideración del proyecto es la de promover la lectura como un acto voluntario pero necesario del estudiantado, en el hogar, en la biblioteca, en la escuela y en el colegio. No solamente vamos a promover esta lectura dentro del aula o en toda la sede, sino que también en el hogar. ¿Qué actividades hago yo aquí? Le entrego un libro al niño. Los libros, ustedes saben, los libros de grado segundo son libros con muchos dibujos y pocas letras. Y le digo, vas a leer este libro con tu mamá en la casa y mañana me vas a contar de qué se trata. O saco copias de alguna lectura, de algún cuento, y se lo entrego al niño y le digo, vas a leer esto en tu casa con tu mamá, mañana me comentas de qué se trata. Hay algunos niños que no necesitan leer con la mamá, sino que ya ellos leen perfectamente. Pero yo siempre le digo, lee acompañado con tu mamá para que tu mamá te haga preguntas. ¿Por qué siempre con la mamá? En la casa. ¿Pero por qué con la mamá? Porque yo les explico, eso les iba a explicar ahora. Cuando yo les hago reuniones a los padres, yo les digo, yo les entrego una lectura a los niños para que lean en la casa. ¿Por qué con la mamá? Porque yo les digo, ustedes como padres deben hacerle preguntas a los niños acerca de la lectura. Porque si el niño lee solo, ya leyó solo. Entonces, ustedes como padres en la casa le preguntan al niño, bueno, ¿y de qué se trata la lectura? Y hacerle preguntas al niño en la casa. Y también para incentivar esa lectura de los padres. ¿Por qué no meto al papá? Bueno, ustedes saben que la mayoría de los niños, cuando uno hace reuniones, ¿quiénes asisten a las reuniones? Las mamás. La mayoría de los niños, en caso de yo veo pura mamá en el salón. Claro que hay unos que viven con la abuela, con la tía. Yo tengo excepciones de niños y les he dado una clase a ellos sobre eso. Ellos me dicen a veces, yo no tengo mamá. Yo dije, ¿con quién vives? ¿Quién te atiende? Me dice, no, mi tía. Yo dije, bueno, ella es tu mamá. Porque madre no es la que te engendró, sino la que te cría. Ella es tu mamá. Entonces ellos ya se hacen la idea que esa es su mamá y ellos van a leer con su mamá. O de pronto pues con el papá, me ha faltado decirles con el papá, pero la mayoría de los papás no ayudan a los niños a hacer tareas, sino la mamá. Ese sería un dato muy interesante que se trabajara. Sería un dato importantísimo para ver realmente cómo es la conformación de los hogares de nuestra institución. Porque eso influye en los procesos de aprendizaje. Pero ahí se comparte lo que leo. En la primera socialización, yo llevé 2 niños y ellos que habían leído unos libros y ellos explicaron de qué se trataba ese libro. La imagen que viene antes, profe, la que está en negro, hay que hacer de doble clic dentro de la imagen. La forma de presentación. Bueno, yo tengo otra. Sí, yo tengo otra. Pero en esta imagen eran unos niños que yo en la primera socialización llevé y ellos se habían leído un libro y lo habían explicado. Pero como no se ve, pasamos a
Aquí están los niños haciendo, dice, hora de leer y escribir. Los niños también tienen la hora de escribir acerca de pronto de del cuento que hemos leído o sus propias historias. Hora de mis escritos. Escribo donde quiera. Bueno, ustedes dirán, la señora como que pasa fuera del salón, pero la mayoría de los niños les gusta estar fuera del salón. No es que pase yo todo el día fuera del salón, sino que en la hora de lengua castellana o en la hora de escribir, ellos salen. A mí me parece que si están afuera, escriben mejor o piensan mejor lo que van a escribir y se tiran donde sea y escriben en cualquier rincón. Se inspiran y escriben en cualquier rincón. Síganlo. Hora de leer mis escritos. Ellos escriben, pero a la vez ellos entran al salón y van a leer lo que ellos escribieron. Primero, yo los llamo, si hay el tiempo, uno por uno, y vamos viendo, les digo, mira, hace se escribe con H, ves es con Z, y ahí vamos corrigiendo la ortografía de una vez. La primera vez yo le llevé los escritos así, hoy, ahora se los organicé, les hice un pequeño libro que se llama Pequeños Escritores Grado Segundo, y le voy a leer uno de los escritos que una niña hizo. Dice, era una vez, no fui al colegio, era una vez, mi papá me dio una muñeca, era una vez, mi mamá me regaló unos patines, era una vez, mi tía me llevó al parque, era una vez, me cogí una mariposa, era una vez, mi mamá me llevó a la playa, era una vez, fui a Cincelejo. Fin. A mí me pareció, o sea, son niños de grado segundo, me pareció muy bonito lo que yo escribía. Aquí está otro que dice el pollito y la mamá, y me parece interesante porque son niños que ya escriben 2 y hasta 3 párrafos, aunque hay unos que solo escriben un párrafo y también hay unos que no escriben nada. Por ejemplo, este aquí solo escribió 2 renglones, hizo su dibujo, porque son niños que apenas están empezando. Hay niños como todos, un salón de clase no es homogéneo. Tengo por ahí unos 3 o 4 niños que no leen, y ellos me dicen, pero yo cómo voy a escribir cuentos si yo no sé escribir, no sé leer. Y yo digo, sí me vas a hacer el cuento, por medio de dibujos me hace el cuento, y ellos me van haciendo el cuento por medio de los dibujos. Y ahí está. Bueno, este es mi objetivo, que lo saqué también del proyecto. Dice, una gran responsabilidad, un gran objetivo por cumplir. Dice que los docentes que tomen a los alumnos en primer grado los conducirán hasta el grado tercero y tendrán como gran objetivo el enseñar a que los estudiantes aprendan a leer y escribir lo mejor posible. Eso es lo que la institución quiere, que los niños aprendan a leer y escribir lo mejor que se pueda. Entonces, este es mi gran objetivo, y creo que el gran objetivo de todos los maestros, tanto de primaria como de secundaria. ¿Sí? Hora de leer lo que escribo, ellos leen sus creaciones. Un pequeño libro con pequeñas historias. Es el libro que aquí presento, si alguno lo quiere observar después de que sus escritos yo se los he colocado aquí en este blog. Dice un pequeño libro con sus pequeñas historias, porque no son historias muy grandes. Siga. Las actividades, todas las que hacemos en el aula. Hora de leer fuera del aula, hora de leer en la maleta viajera, hora de leer con la maestra, hora de leer con mis amigos, hora de leer solito, leer y escribir, leer lo que escribo, con un invitado al salón de clases. A veces invitamos, yo he invitado como dos, y esto lo hacemos todas las docentes de la jornada matinal, invitamos a una madre de familia para que les lea un cuento al niño en el aula de clases, o sea, que no solamente sea la maestra la que vaya a leer allá dentro del aula, sino que ellos vean también otra persona que les lea. Llevo un libro a casa, es el libro que ellos llevan para leer con
con la mamá. Leo donde quiera, comparto lo que leo, escribo cuentos, escribo lo que quiera.